En la videoclase anterior eh, habíamos alcanzado, digamos, como lema, eh, la optimalidad de la tarifa para el caso del país pequeño, asumiendo que esa condición hacía que no la restricción al comercio, que es el caso normal típicamente del efecto de la imposición de un arancel, haría que sin afectar los precios se desplazara totalmente la curva de oferta hacia adentro y la curva o la frontera de posibilidades de consumo con arancel tuviera un recorrido normalmente por debajo de esa misma frontera de posibilidades de consumo con el libre comercio, de manera que llegábamos como implicación a la consideración de que el arancel eh, es una política subóptima o es una medida subóptima potencialmente respecto a el libre comercio. Es decir, potencialmente el libre comercio es Pareto superior a el arancel en el caso del país pequeño. Y eso bajo la consideración de que efectivamente el arancel operaba con un efecto protector, operaba con un impacto sobre la asignación de los recursos, pero también sobre el nivel de bienestar alcanzable al contraer las importaciones, pero a su vez, y dependiendo de cómo se gastara el ingreso arancelario, pues también desestimulando la producción de exportables. Hay un caso en especial donde el arancel, en lugar de fomentar la reducción de las importaciones, digamos, con los propósitos que se quieran, más bien lo que hace es elevar el volumen de importaciones una vez colocado el arancel. Esta, digamos, paradoja o este efecto imprevisto es lo que se conoce en la literatura de la política comercial como el llamado caso Lerner. El caso Lerner es digamos, un caso teórico, es un caso, digamos, especial que requiere de combinar algunas condiciones como las que estamos apuntando en este gráfico y ustedes tienen, digamos, en los apuntes la elaboración algebraica y su derivación, pero, digamos, lo cierto es que en la combinación de de estas tres características o atributos, podemos conseguirnos un caso donde con la imposición del arancel, en lugar de importarse agregadamente menos, se importa más. Las condiciones están, repito, ahí señaladas. En primer lugar, tiene que ser un país pequeño, de suerte tal de que efectivamente el arancel mantenga constante los términos de intercambio a los cuales accede el país. En segundo lugar, que el gasto del ingreso arancelario y con sea totalmente en Y y con una, digamos, una propensión alta de parte del gobierno a gastar en Y, tanto en importaciones, tanto como la unidad, y que el equilibrio pre-arancelario se produzca en el tramo inelástico. En este caso, entonces, esa combinación de elementos permite generar una paradoja o permite, digamos, ilustrar este caso ciertamente anómalo en la literatura comercial. Fíjense, en la solución gráfica estamos en primer lugar representando una función de oferta neta de libre comercio con una trayectoria como la marcada por la línea negra, por la curva negra. Tenemos unos términos de intercambio, digamos, a precios internacionales, que hace que el equilibrio pre-arancelario se encuentre localizado en E1. Fíjense ustedes que E1 está más allá del punto a partir del cual cambia el signo de la pendiente, que en este punto, digamos, pasa de ser elástica a ser inelástica, y en ese punto exactamente tiene una elasticidad infinita. Y ese equilibrio N1 se altera por efecto del arancel. El arancel
coloca los términos de intercambio a los cuales puede transar el sector privado en TOT asterisco, es decir, al ser Y la mercancía importada, pues entonces lo que hace el arancel es reducir la relación PDX, PDY y abrir una brecha entre esos precios domésticos y los precios internacionales, y con la curva de oferta original a esos nuevos términos de intercambio a los cuales se obliga a transar domésticamente a los consumidores y por supuesto a recibir esos precios los productores. El equilibrio inicialmente se encontraría trasladado sobre esa función continua negra a E'1. E'1 no es, digamos, no es el equilibrio final resultante, sino que, como hacíamos en los casos previos, eso nos marcaba el deseo del sector privado a esos nuevos precios de comerciar. Y dependiendo de si devolvía o no devolvía, en este caso asumimos que no retorna el ingreso arancelario al fisco, depende de cómo lo gaste, entonces nos encontraríamos en un caso como el que estamos marcando ahí. Imaginémonos que todo el ingreso arancelario capturado es utilizado en importaciones y por tanto está en condiciones, dada la restricción que ya hemos construido para los casos previos normales, se encontraría el nuevo punto de equilibrio se encontraría sobre el tramo AB. En ese tramo AB sería en A si efectivamente solo consumiera exportables, sería en B si solo consumiera importables, y en algún, digamos, lugar intermedio se podría encontrar la nueva curva de oferta neta distorsionada por el arancel. En este caso, si lo hacemos en B, es decir, si utiliza íntegramente lo recaudado en la mercancía de importables, alcanzaríamos un equilibrio como en B, dado que el gobierno puede efectivamente transar libre de aranceles en el mercado internacional a estos términos de intercambio, lo cual haría que la curva de oferta neta distorsionada por el arancel se encuentre desplazada, en lugar de hacia el origen, hacia afuera, o digamos se aumenta de tal suerte el nivel de importaciones, que hace que ahora, a partir de este punto, esa curva de oferta neta, en este caso especial, esté por encima de la curva de oferta neta libre de aranceles o de libre comercio, lo cual haría entonces que tenga esta, digamos, trayectoria, una vez más extraña, en el sentido de que no pasa nada si el equilibrio se produjera y se colocara el arancel y el equilibrio se produjera, digamos, en la zona elástica de la curva de oferta neta, pero en el caso Lerner se produce en la zona inelástica de la curva de oferta neta y combinado con estas otras condiciones termina generando un nivel de importaciones que, antes siendo el equivalente a EI sobre las ordenadas, ahora es un punto B por encima de EI. Por tanto, en lugar de reducir, aumenta las importaciones el país. Este es el caso Lerner y, digamos, es el caveat que hay que identificar cuando el lema general y para los casos de normalidad estaría, digamos, indicándonos que las importaciones con el arancel tendrían que reducirse. Ahora vamos a pasar a la consideración del país grande en un momento. Ya desde el principio la propuesta central de este tema nos señalaba que típicamente el arancel era una política o era un instrumento de política comercial subóptima, digamos el arancel y sus equivalentes en barreras cuantitativas, porque entre otros efectos generaba una reducción, una contracción de la frontera de posibilidades o las curvas de posibilidades de consumo. Con esa restricción, típicamente en el caso del país pequeño, esa conclusión no necesariamente era extensible al caso del país grande, pero sí y solo sí el país grande
que primero agrede comercialmente a los países cocambiantes con él, no recibe respuestas, no recibe lo que se denomina represalias comerciales de los países que se ven afectados negativamente por la imposición del arancel del país grande. Entonces, la razón de esa excepción es que, a diferencia del país pequeño, el país grande, una vez que restringe su comercio con el exterior, lo hace gracias a su condición de poder de mercado que tiene desde el lado de las exportaciones como oferente, pero también desde el lado de las importaciones como demandante. De manera que esa doble condición de monopolista monopsonista, o en todo caso oligopolista oligopsonista, hace que, junto con el resto de los efectos que ciertamente también se constatan en el caso del país grande, se adicione un vector de mejora vía términos de intercambio por su condición de país grande. Entonces, es un efecto que más que contrarresta, si no hay respuestas comerciales, repito, de los restantes países con los que intercambia, que puede llevar la frontera de posibilidades de consumo más allá de la correspondiente al libre comercio. Pero, digamos, advierto ya de una vez que eso es sí, solo sí. No hay el arancel es unilateral y no hay respuesta de los socios comerciales en forma de aranceles compensatorios o restricciones, digamos, a las importaciones derivadas de la aplicación de otros instrumentos. Eso lo podemos ilustrar de manera bastante sencilla, en principio, a través de este caso. Fíjense ustedes, en primer lugar, recordarles que la condición de país grande, perdón, o de país con cierto dominio o poder de mercado, se ilustra, en este caso gráficamente, porque el país en cuestión, cuya disposición o inclinación a comerciar está representado por la curva de oferta neta no afectada todavía por el arancel, en esta función negra, confronta una función del resto del mundo o del pool de socios comerciales que no tiene infinita elasticidad, sino que es, digamos, elástica, y en este caso además el equilibrio se está produciendo en la zona elástica de la curva de oferta neta de sus socios comerciales, que está representada entonces por esta ORM, que, a diferencia del caso del país pequeño, no es lineal y coincidente con los términos de intercambio. De modo que, digamos, estos precios internacionales o esos terms of trade están determinados endógenamente por la intercepción de la curva de oferta neta del resto del mundo con la del país que va a protagonizar la agresión comercial. Entonces, ese TOT endógenamente determinado está establecido aquí, justamente en el punto E1, que es el punto en el cual se vacían los mercados de import-exports recíprocos. ¿Qué ocurre cuando, y digamos, llamo la atención porque ese equilibrio se constata en la zona elástica tanto de la curva oferta neta del resto del mundo como la del país en cuestión? Entonces, ¿qué ocurriría con el caso del arancel? Bueno, al igual que para el país pequeño, el arancel en principio desplaza en mayor o menor medida, dependiendo de si se distribuye o redistribuye el ingreso arancelario o no, pero en este caso estamos simplemente por la solución gráfica asumiendo que no, y que el gobierno lo gasta él mismo en su consumo, y es un consumo más o menos balanceado entre importables y exportables, de manera que al final la curva de oferta neta distorsionada por el arancel del país que arranca, digamos, con la agresión comercial o, digamos, con
el uso de la protección, estaría en principio para esos mismos TOT deseando o, digamos, dispuesto a intercambiar ahora la proporción Y con X o importaciones, exportaciones equivalente al equilibrio E'2 que estamos dibujando aquí, que definitivamente no es el equilibrio final resultante, es como es una zona de tránsito hacia el equilibrio resultante, que sería aquel que con la nueva curva de oferta neta distorsionada o sobre T, distorsionada por el arancel, afectada por el arancel, interceptaría la curva de oferta neta del resto del mundo, asumiendo además que el resto del mundo no está respondiendo al arancel. En consecuencia, ese lugar es un lugar que saca, gracias a el incremento del ingreso medido a precios internacionales nuevos, afectados justamente por la condición de país grande, que ocurriría con una TOT que estamos señalando con asterisco prima, porque es una TOT que viene impuesta por el arancel, pero a su vez por el efecto favorable que tiene la restricción del deseo exportar y la restricción del deseo importar que la propia medida arancelaria está originando en la curva de oferta neta. De suerte que ahora el equilibrio es un equilibrio en E2, disculpen, en E2, que es un equilibrio con términos de intercambio que permiten a la misma, fíjense ustedes, tiene una pendiente mayor, la resultante final, la TOT asterisco prima, tiene un radio vector, una tangente trigonométrica establecida por este radio vector que excede la TOT, lo cual nos indica, si estas son las importaciones, que ahora con la misma cantidad de exportaciones que antes, logramos comprar, el país logra comprar un mayor volumen de importaciones. Por tanto, efectivamente es una mejora, observa o registra una mejora en los términos de intercambio. Y esta mejora en los términos de intercambio puede ser lo suficientemente robusta como para, más que cancelar y sobreponerse a los efectos negativos que el tránsito del libre comercio al comercio restringido estará produciendo. Y básicamente porque, por esa condición de país pequeño, podríamos señalar, o digamos la implicación fundamental, es que el arancel óptimo, siempre y cuando no haya represalia comercial, insisto mucho en esto, porque van a ver que en un juego repetido, o en un juego con respuestas, en un juego secuencial, la mejor alternativa posible no es la estrategia, digamos, dominante, pero digamos, la mejor estrategia posible para el país agredido comercialmente va a ser colocar un arancel equivalente. Y ello va a inducir a una secuencia de equilibrios malos que irían en principio hasta, llevarían a la autarquía, pero en todo caso, si se detiene antes de eso, va a desmejorar conjuntamente el bienestar, incluso el bienestar en el estado estacionario de aquel país que impone el arancel. De manera que solo transitoriamente y muy condicionado a que sea un juego virtualmente, ciego, digamos con información imperfecta, etcétera, no habría respuesta comercial. Una forma de ver entonces las consecuencias en términos de bienestar, eso lo podríamos ver por curvas de indiferencia al comercio que pasan por E1, perdón, y por E2, y estando o desplazada hacia arriba la de E2 en comparación con E1, diríamos que las curvas de indiferencia comunitarias correspondientes pues también representarían una elevación del bienestar del ciudadano representativo, digamos, o de la comunidad. La otra vista posible es aquella que directamente nos traslada sobre, digamos, esta vista de equilibrios en la producción y equilibrios en el consumo que vamos a ver a continuación. Esto es instrumental conocido, dominado por ustedes.
aquí simplemente tener cuidado del efecto que la restricción comercial tiene sobre los propios términos de intercambio que hay que incorporar, digamos, finalmente en la consideración del equilibrio resultante con el arancel. Entonces, fíjense, previamente tenemos un caso de un país que sabemos es un país grande, con una frontera de posibilidades de producción, digamos que no se altera en el horizonte de este análisis, simplemente porque estamos asumiendo que lo único que hace distinto es imponer un arancel. Tenemos un equilibrio inicial de libre comercio, en el cual la producción óptima se alcanza en P1, los precios internacionales son PE, a esos precios internacionales el valor de este PIB permite tener una restricción presupuestaria como la dibujada por KR, que digamos, le da acceso a los consumidores de dicho país a una cesta C1 sobre una curva de indiferencia comunitaria como las que estamos dibujando acá. Si otra vez, por razones, por ejemplo, con un objetivo de protección, el país coloca un arancel, y es un arancel que supone el generar ahora unos precios o modificar los precios a los cuales domésticamente pueden producir y consumir los nacionales en PDT, originaría entonces unos términos de intercambio modificados desde los originales PE a los TOT asterisco. Ese cambio lo vamos a descomponer, digamos, los impactos y las respuestas y ajustes de todos los agentes económicos. Lo hacemos en mínimo cuadrados en 2 etapas. Hacemos una primera etapa en la cual mediríamos qué ocurriría si con la imposición de ese arancel el país fuera pequeño o, digamos, dejara intacto en el corto plazo los precios internacionales, y después, bueno, qué pasa por la condición de país grande, cómo terminan afectándose esos mismos términos de intercambio y los ajustes ulteriores que se producen en la cesta de consumo, ingreso, producción. Entonces, ese es el caso entonces de precios domésticos que al cambiar a favor de Y, es decir, al cambiar el precio relativo P de X, P de Y contra X contra y a favor de Y, originaría un ajuste en el output final óptimo que haría trasladar el equilibrio en la producción desde P1 a P sub 2. En ese P sub 2 y asumiendo constancia en los precios internacionales y por tanto manteniendo, digamos, como paralelo con esta pendiente de P original antes del arancel, entonces los consumidores o ese ingreso, digamos, ese P sub 2 a precios internacionales, originaría una línea de ingreso como la marcada con el vector V P sub 2, a la cual le daría acceso, si no existiera la distorsión del arancel, hasta un nivel C2. Fíjense ustedes que C2 de todas formas está por debajo de C1, lo cual nos está indicando que incluso aunque de alguna manera se compensara esa distorsión, el menor valor de lo producido a precios internacionales ya impediría, digamos, a toda luz, alcanzar el equilibrio original del libre comercio. No se puede alcanzar la cesta C sub 2 por efecto justamente de que no levantes el arancel o no lo compensas, y ahora los consumidores los obligas a los precios, estos TOT asterisco o los precios domésticos afectados por el arancel, y el lugar más alto posible que podrías alcanzar sería la cesta de consumo C3. Claramente C3 es Pareto inferior a C1, y ese sería el resultado del arancel si es que el país grande no lo fuera. Y al serlo, lo que hace es mejorar, digamos, los términos de intercambio hasta unos términos de intercambio que aquí hemos dibujado en función de esta pendiente o de esta línea roja como P', que es los precios ahora internacionales a los cuales pueden el resto del mundo comerciar,
y que respecto a los precios de libre comercio, los precios internacionales de libre comercio, marcan una pendiente mayor. Esto básicamente lo que nos dice es que esa pendiente mayor de la línea roja contra la azul está recogiendo precisamente el efecto de mejora de los términos de intercambio. Es decir, el hecho de que se te está abaratando el precio internacional que no puedes consumir domésticamente, salvo que lo haga el gobierno, por efecto de la menor demanda de importables, está mejorando el precio internacional de PDX por la restricción de la oferta de exportables y por consecuencia, ahora tu línea de ingreso, incluso a pesar de que haces un ajuste correspondiente o retrocedes, digamos, en tu nivel de protección por efecto del arancel y las consecuencias finales que tiene sobre los precios internacionales, tal que ahora la reacción es un P3. El P3, al estar de todas formas a la izquierda de P1, tiene un efecto protector, pero más de eso, o en adición a eso, tiene un efecto ingreso muy significativo en este caso, que permite consumir a lo largo de esta línea. No lo hace a estos precios internacionales porque siguen pagando los aranceles los consumidores locales, sigue recibiendo el precio, los productores, el mejor precio, los productores de Y, pero efectivamente ahora, fíjense, estamos modificando, no es la misma pendiente la que tiene el arancel y básicamente la que tenía el arancel pre-modificación de los términos de intercambio, por el hecho justamente de estar cambiando el precio de X internacional y también el precio de Y internacional. Pero sigue estando afectado por el arancel lo que puedan hacer los consumidores locales. En este caso, entonces, se permitiría, o digamos, esa mejora en los términos de intercambio mucho más que compensa el efecto de deterioro de bienestar que típicamente trae asociado el arancel y permite alcanzar una curva de indiferencia comunitaria para una cesta C'3 definitiva, que es la cual en la que se concilia el precio que pagan los consumidores, el precio relativo PDX, PDY que pagan los consumidores con los precios internacionales que prevalecen. De manera tal que la cesta C'3, equilibrio final resultante, se encuentra sobre una curva de indiferencia comunitaria superior a la equivalente a la de libre comercio y por consecuencia el efecto del arancel no solamente es un efecto de protección, sino que tiene también digamos, un adendum en términos de bienestar que mejora el bienestar del consumidor aprovechando las condiciones monopolistas, monopsonistas de ese instrumento o de ese país. En nuestra próxima videoclase, digamos, derivaremos el concepto típicamente asociado a esto del arancel, de cuál es el arancel óptimo en un contexto, digamos, estático, de t igual a 0, y en un contexto dinámico de juego secuencial.